a la doctora Marisabel Valdés, colega en el Hospital Sacamil, motor de gastroenterología en Sacamil. La doctora de Cuellar es graduada de la Universidad de El Salvador, estudio de posgrado de gastroenterología en el Centro Médico Nacional La Raza, en el Instituto Salvadoreño, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y endoscopía en el Hospital General Manuel Gea González de la Secretaría Nacional de Salud, siempre en México. Y actualmente, como le digo, tengo el gusto de trabajar con ella. Ella trabaja como especialista adscrita al Servicio de Medicina Interna y en la unidad de endoscopía digestiva del Hospital Nacional Sacamil. Muchas gracias, doctora, por ayudarnos. ¿Y ese qué es el señalador? Es el puntero. Bueno, muy buenos días. Para comenzar, mi agradecimiento y mi felicitación al Colegio Médico por organizar estas jornadas, porque realmente es importante mantener una educación médica continua y de nuestra parte, que representamos a la Asociación de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva de El Salvador, también es un gusto poder participar y estamos a sus órdenes. El tema que vamos a tratar ahora es acerca del Helicobacter pylori. Este microbio, esta bacteria que casi contratan los Vengadores, porque realmente es una bacteria que casi no la podemos destruir. Ustedes saben que no la podemos erradicar. En ocasiones llevamos 3 tratamientos, 4 tratamientos y ya no sabemos ni qué hacer con los pacientes. No se preocupen, también los científicos, también todos los estudiosos de esta bacteria, porque hay gente dedicada a estudiar esta bacteria, consensos, reuniones mundiales, también están preocupados al respecto. Pero sobre todo lo que preocupa es la resistencia bacteriana por el uso indiscriminado de antibióticos. Entonces, espero que con esta charla, inicialmente, nosotros pensamos que era algo que fuera práctico, para que quedara en las mentes de ustedes, y es como ¿a quién vamos a tratar? O sea, ya conocemos este bicho tenemos rato de conocerlo y sabemos del daño que provoca la mucosa gástrica y de su relación, ya no debatida, comprobada, en relación a enfermedad ulceropéptica, cáncer, pero tenemos que tener claro a las personas a quienes vamos a tratar y cuál es la terapia ideal que vamos a ocupar. A manera de introducción, aquí tenemos los doctores Barry Marshall y Robin Warren, este era su tutor, científicos australianos que en 1982 hicieron este descubrimiento. En aquel momento se denominó Campylobacter, pero fue en 1989 cuando ya se le denominó Helicobacter pylori, HP pylori, y este descubrimiento les hizo merecedores del Premio Nobel de Medicina en el 2005. Esta es una bacteria, como ustedes saben, gram negativa, de forma espiral, con múltiples flagelos unipolares, que crece en la mucosa, le fascina la mucosa gástrica, es móvil. A raíz de esta propiedad, pues penetra fácilmente la mucosa gástrica y tiene un montón de propiedades, un montón de ventajas. Una de ellas es producir ureasa, que finalmente se logra que ella se envuelva de una capa de amonio que no permite que el ácido la moleste. O sea, ella vive feliz en la mucosa gástrica y sabemos perfectamente que es la causante de estos procesos inflamatorios de la mucosa gástrica, gastritis, enfermedad péptica ulcerosa, ya sea gástrica o duodenal, afecta
a más del 50% de la población y se sabe que en países subdesarrollados como nosotros puede alcanzar hasta el 80%. En 1994, la Organización Mundial de la Salud, estableciendo la relación de esta bacteria como causante de cáncer gástrico, le denominó que era un agente carcinogénico y estaba relacionado con adenocarcinoma gástrico y con los tumores linfoma tipo MAL, que son los relacionados a la mucosa gástrica. Bueno, los objetivos que nos planteamos inicialmente, a quiénes tratar y cuál era la terapia ideal. Revisando estas dos propuestas y objetivos que tiene la charla, también vimos que, bueno, y no puede quedar, ¿y por qué? ¿Cuál es el afán de tratarla? Ya expliqué algunas cosas de por qué es el afán de tratarla, pero también hay otra cosa importante: ¿qué método diagnóstico vamos a utilizar para establecer que hay infección por Helicobacter y que entonces debemos de tratar a las personas? La siguiente. Entonces, a manera de que quede completo, más completo el tema es, bueno, ¿y por qué tratarlo? ¿Cuál es el método diagnóstico ideal o el método diagnóstico más conveniente para determinar la actividad de la enfermedad? ¿Cuál es, a qué grupo vamos a tratar y cuál es la terapia ideal? Siguiendo este orden, pues bueno, ya dijimos su relación con la inflamación gastrointestinal, la gastritis y la progresión de esta gastritis a atrofia, metaplasia intestinal y adenocarcinoma. Cuando manejamos este tema tan importante, porque nosotros estamos clasificados dentro de los países subdesarrollados con alta incidencia y prevalencia de la bacteria y con altas tasas de enfermedad, debemos de tener en cuenta que si nosotros investigamos adecuadamente, analizamos los grupos que son susceptibles, incluso en nuestro mismo país, la zona donde hay más cáncer gástrico, entonces vamos a poder estar haciendo prevención de la enfermedad. Tenemos este triángulo, es bien importante que ustedes lo tomen en cuenta, que ustedes lo memoricen, porque es importante. La enfermedad y la progresión al cáncer dependen de la bacteria y sus factores de virulencia, pero también depende de los factores genéticos del individuo, o sea, porque no todos los que estamos podemos tener la bacteria vamos a tener que se desarrolla el cáncer. Esto es bien importante, la genética, y luego los factores que tienen que ver con el medio ambiente y la dieta, y en este caso las dietas antioxidantes y infecciones como el Epstein-Barr pueden correlacionar y favorecer la enfermedad, y definitivamente el tabaco y el alcohol. En relación a la progresión, el diagrama de Correa-Pelayo, que describió en un inicio un patólogo famosísimo en Colombia, radicado ahora en la Universidad de Vanderbilt, la progresión, cómo era la progresión, desde cómo el Helicobacter podía incidir en los cambios de la mucosa gástrica, desde una gastritis no atrófica a focos de gastritis atrófica, metaplasia incompleta, metaplasia completa, incompleta, displasia y adenocarcinoma. Entonces tenemos claro por qué debemos de tratar a los pacientes. Ahora, ¿cuál método diagnóstico vamos a utilizar? Bueno, podemos tener método diagnóstico con endoscopía y sin endoscopía. Con endoscopía, la prueba rápida de ureasa es una prueba que tiene alta sensibilidad y es utilizada en las recomendaciones, es una de las pruebas recomendadas. La histología es la otra prueba recomendada y quizás estas dos son las que nosotros más utilizamos.
¿verdad? Esto tiene que ver con que el centro donde ustedes hayan enviado el paciente tenga las pruebas, y si no, en los centros nacionales, pues generalmente tomamos biopsia ante la presencia de lesiones en relación a gastritis crónica, lesiones sospechosas o de tipo folicular linfoide. El cultivo también está dentro de las pruebas que se hacen con endoscopía, pero tenemos problemas en el manejo de las muestras y no es recomendable porque no hay una adecuada procesamiento de estas muestras. PCR es difícil de realizar y en algunos estudios no es recomendado. Entonces, podemos quedarnos que para nuestro uso tenemos la prueba de ureasa rápida, se toma una muestra durante la endoscopía y se pone en un kit que ya está preparado, o tomamos la muestra y la mandamos al laboratorio de patología para pedirles que investiguen por alguna de los métodos diagnósticos Helicobacter pylori. Sin endoscopía contamos, y es bien importante que tomen en cuenta este examen, que son los antígenos fecales. Es bien importante porque en ocasiones los artículos refieren que no se utiliza como debería para saber si hay enfermedad activa, y este es un método no invasivo que puede servir, sobre todo si nosotros ya tenemos localizados los grupos de riesgo para poder investigar. Y la serología en sangre total, es importante que sepan que no dice que la persona, o sea, no indica infección activa. Entonces, no es un examen a mandar para saber si el paciente ustedes lo van a tratar. Por favor, realmente si van a utilizar un examen no invasivo ante un paciente que tenga sintomatología, ¿sí? Que sea de zona donde hay mucha enfermedad, ¿sí? Ácido péptica, incluso cáncer, entonces manden antígenos fecales. Y la prueba de aliento con urea marcada con carbono 13 y 14 es otra de las pruebas recomendadas, pero en nuestro medio, nosotros en los estudios sin endoscopía recomendaríamos los antígenos fecales. Así, un poquito para hablar, pues rápida, barata, tiene menor sensibilidad, pero hasta que ya ha sido tratado el paciente. La histología, esta es la mejor, estas son las tinciones que utilizan en patología. Y el cultivo es específico, pero requiere experiencia y pericia, y ahí es donde está la falla y es demasiado caro. La siguiente. PCR, ya les dije, en algunos lugares es considerada de forma experimental. La serología por ELISA no identifica infección activa, no recomendable después de tratamiento, ¿verdad? Esto para que lo tomen en cuenta cuando deciden qué examen hay que mandarle al paciente. La prueba de aliento es recomendada, ¿verdad? Pero la disponibilidad es bien variable, y los antígenos fecales, como les decía, no se usan con frecuencia a pesar de su alta sensibilidad antes y después del tratamiento. La siguiente. Esto es bien importante. Se deberá asegurar que los pacientes sometidos a prueba de aliento, prueba de antígenos fecales o endoscopía no hayan recibido medicación con inhibidores de bomba o antagonistas H2 de histamina durante por lo menos 2 semanas previas al examen y antibiótico durante las 4 semanas anteriores. O sea, en realidad nosotros tenemos los pacientes con síntomas, sabemos qué método diagnóstico vamos a utilizar, pero también tenemos que tener precauciones en preguntarle al paciente, en saber qué tengo que recomendarle para que realmente las pruebas sean, los resultados sean, no nos den falsos negativos. Ahora, ¿a quién vamos a tratar? Bueno, en pacientes con Helicobacter pylori positivo comprobado, tenemos todos los pacientes que tengan úlcera gástrica y o duodenal, pasada o actual, con y sin complicaciones. Con complicaciones, en este punto podría ser los pacientes que tienen hemorragia digestiva a causa de una enfermedad acidopéptica, hay que darles tratamiento de erradicación de Helicobacter, gastritis atrófica, dispepsia, pacientes en primer grado con cáncer gástrico familiares, el deseo del paciente. Hay un paciente que se presenta, lo tengo y quiero
Bueno, esto fue muy discutido anteriormente, pero está dentro de las indicaciones, todos los linfomas de tipo MALS asociados a la mucosa y después de resección de cáncer gástrico. La terapia ideal. La erradicación del Helicobacter pylori es el primer paso para liberar a los pacientes que sufren de enfermedad acidopéptica, enfermedad sin la necesidad de utilizar una medicación costosa de por vida. Debe tomarse suficiente tiempo para explicar al paciente el tratamiento, lo que van a hacer, cómo la dosis, cómo se lo va a tomar y la importancia del apego a la indicación. Es bien importante porque esto mejora la adherencia del paciente y sus resultados. Debemos de interrogar al paciente antes de elegir la terapia acerca del uso reciente de antibióticos. Importante, claritromicina y metronidazol están a la cabeza de las resistencias en este momento bacterianas, por lo que estamos teniendo fallas en el tratamiento. De tal manera, y levofloxacina también ya está ahorita aumentando su resistencia. La utilización de regímenes debe de ser basados en la evidencia. Esto quiere decir que uno no va a inventar, ahora le voy a dar esto, le voy a cambiar o porque me dijeron no. Realmente en la literatura está bien claro cómo son las terapias y cuáles son los medicamentos de elección. Y a pesar de la resistencia bacteriana reportada, alta resistencia, sobre todo en zonas bien específicas, sí seguimos teniendo ciertas recomendaciones que se siguen manteniendo hasta la fecha. La siguiente. Entonces tenemos nuestra primera línea de tratamiento, es la triple terapia. La triple terapia permanece como la primera línea y va a ser incluso la primera línea en zonas donde la resistencia, o sea, no haya, esta resistencia a la claritromicina sea baja. La otra primera línea de tratamiento puede ser la terapia cuádruple en zonas donde ya hay resistencia a la claritromicina. Hay zonas y hay países que tienen bien establecido sus zonas de resistencia a qué antibióticos. Entonces ellos eligen de primera línea la terapia cuádruple y esta terapia cuádruple lo hacen con el inhibidor de bomba, el antisecretor, que siempre está dentro de los tratamientos, amoxicilina, metronidazol, bismuto y tetraciclina. La segunda y tercera línea de tratamiento. Bueno, tenemos las primeras líneas y como les decía, la primera línea sigue siendo la triple terapia. En algunas zonas donde la resistencia sea alta a claritromicina, entonces vamos a utilizar la cuádruple terapia. ¿Sí? Permítame, doctora, que le interrumpa, pero hay una urgencia. El vehículo Chevrolet blanco 147-978 está obstruyendo a un médico que tiene una urgencia ahorita en cuidados intensivos. Por favor, ¿lo podría retirar? Chevrolet blanco. Perdón. No hay problema. Pero parece que no está el Chevrolet aquí, doctor. En el baño. Segunda y la tercera línea de tratamiento, sí, en el caso de, podemos utilizar desde hace mucho tiempo, pues se hicieron estudios con levofloxacina y basada siempre en una triple terapia, empleando levofloxacina, amoxicilina y, como les decía, el inhibidor a bomba. Hay que evitar duplicar regímenes de antibióticos. Esto quiere decir que no, si ya le dieron una, o sea, tenemos 3 opciones aquí ahorita, ¿sí? Sin hablar de más combinaciones, sin hablar de tratamientos secuenciales, sin hablar de más. Tenemos 3 opciones aquí, ¿sí? Y esas 3 opciones deberían ser utilizadas y en caso, sin repetirlas, en caso que estas 3 opciones, ¿sí?, recomendadas ampliamente no funcionaran, pues debe ser referido el paciente a un centro especializado para que ahí se hagan algún otro cambio. Pero, vea la siguiente,
Hablando de estas terapias, bueno, aquí las tenemos. Tenemos lo que son las siglas PPI, se refiere a los inhibidores de bomba de protones, amoxicilina, claritromicina, la dosis, y se recomienda de 10 a 14 días. Estamos hablando la triple terapia, la terapia de primera línea. En terapia de primera línea, como decíamos, también podemos tener la combinación en caso de alergia a la amoxicilina, utilizar metronidazol, claritromicina. La cuádruple terapia también, bismuto, metronidazol, tetraciclina, y siempre el inhibidor de bomba de protones. Tenemos regímenes secuenciales, también son recomendados de 10 a 14 días. Estudios ya en nuestras áreas, en Centroamérica, ya hay estudios que involucran lo que se llama el C4, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Es recomendado que utilicemos 14 días de tratamiento. Las tratamientos de salvataje, pues la levofloxacina, que pueden ser secuenciales. Secuenciales quiere decir dan la mitad del tiempo, 5 días, una combinación, el PPI con amoxicilina, y los otros 5 días claritromicina, metronidazol, y así hacen el cambio. Pero estamos hablando, y quiero que les quede esto, es que tenemos una primera línea, tenemos 2 primeras líneas, podemos cambiar, tenemos las opciones en caso de alergia a penicilinas, tenemos luego levofloxacina en terapia triple como segunda línea o tercera línea, y luego ante la falla de haber cumplido los regímenes en los tiempos recomendados, también entonces la recomendación es que se analice el caso nuevamente y se envíe a un centro especializado. La siguiente. Entonces tenemos primera línea de tratamiento, terapia triple. En tercera línea, terapia triple con levofloxacina, fracaso al tercer tratamiento. Aquí es bien importante, si la infección persiste a pesar de los 3 tratamientos, a pesar de que usamos el método diagnóstico adecuado, a pesar que le dimos las recomendaciones al paciente que haya suspendido el tratamiento con inhibidores, todas las recomendaciones, todas, tenemos que enviar al paciente a un centro especializado. Se desconoce hasta qué punto merece la pena un cuarto tratamiento. Sin embargo, ya en el nivel del especialista, pues tenemos que pensar en eso, y ya existen nuevos medicamentos que han sido investigados al respecto. Se debe incluso evaluar cuidadosamente por qué le queremos dar el tratamiento, cuál es nuestro afán de matar esa bacteria ya en cuarto round. Tratamiento antisecretorio, y se recomienda que se puede dejar al paciente y mantenerle el tratamiento antisecretor. Ante el fracaso al tercer tratamiento, como les decía, hay medicamentos que están siendo utilizados, en este caso la rifabutina a dosis de 300 miligramos, el inhibidor de bomba y la amoxicilina, siempre a 1000 gramos diarios, 2 veces al día los 3 medicamentos por 10 días. Voy a hacer un poquito de espacio para comentarles esto. Desde hace algunos años, amigo de la Asociación de Gastroenterología, el doctor Douglas Morgan, es un enamorado, ¿sí?, del Helicobacter, de los estudios de cáncer gástrico, y hace unos años incluyó al país en ese C4 que yo les mencionaba, y se han iniciado los estudios en este país para poder determinar la incidencia, la prevalencia del cáncer, ¿sí?, en el país. Y para el caso ha sido afortunadamente apoyado tanto a nivel gubernamental como la Asociación de Gastroenterología, y Endoscopía también está aportando y proporcionando los datos, ¿sí?, de su propia práctica privada, para poder tener un consolidado de esta información que esperamos poder compartir con ustedes después. Al respecto, pues muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, con gusto.